Muy buenas noches, Centroamérica. Buenas noches, 8 de la noche, viernes, día viernes. Estamos en su programa Loco por Cristo. El día de hoy tengo yo como invitado a un pastor que considero un amigo, un hermano que, bueno, desde Cipote lo he conocido y hoy pues ya prácticamente ya es un hermano mayor, ¿verdad? Y bueno, es para mí una alegría poder tener a mi hermano Oscar Ramírez. Yo de cariño siempre le he dicho Quique, el mero Quiquín. Acá está el pastor Oscar, ¿verdad? De verdad que para mí es un privilegio poderlo tener acá y así que yo le voy a pedir que pueda darle un saludo a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy, que nos están viendo, ¿verdad? Así que adelante, Quique. Pues es una bendición, David, poder compartir contigo este momento muy especial y con todos los que nos ven por estas redes sociales, ¿verdad? Saber de que Dios sigue siendo fiel y que su misericordia nos sigue envolviendo cada mañana y ahora podemos ver que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y todo lo que hacemos lo hacemos por la misericordia de Dios, ¿verdad? Hay de que un saludo a todos los que nos ven por estos medios. Amén. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy, ¿verdad? Déjenme, me acuerdo yo que quizás habré tenido mis 27 años, 27, 28 años, o quizás menos, cuando Quique dijo que él quería ser pastor. Había trabajado durante mucho tiempo en la misión cristiana Elim, ¿verdad? Pero de repente Dios puso en su corazón que quería ser pastor. Y de repente me llamaron a mí, yo estaba en ese tiempo en el cuerpo oficial de la iglesia, me acuerdo, y el pastor me dijo, mira David, anda ve, que Quique dice que quiere ser pastor y que tiene un local y todo eso. Y yo fui a ver ese local que había, que era un colegio, ¿verdad? Y más allá de eso, ¿verdad? Fue un reto el hecho de ser pastor en una de las áreas más difíciles del Salvador. Para usted que nos está sintonizando, el pastor Quique es pastor en una de las áreas calientes de delincuencia, el fenómeno social de las maras, pues en la área donde él es pastor es bastante fuerte, pero vamos a hablar de eso más adelante. Pero vamos a ver, Quique, ¿cómo fue? Primero, cuéntanos así un poco rápido, ¿cómo fue que Quique llegó a los pies de Cristo? ¿Cómo fue que Quique es llamado a los pies de Cristo, Quique? Pues me encontraba en un momento difícil, ¿verdad? Como hijo de pastor, conocí el ministerio de mis padres, por 31 años pastorearon Asambleas de Dios y conocí el ministerio y yo decía que no me gustaba el trabajo de un pastor y aún he llegado a ser pastor hasta el día de hoy y no entiendo por qué estoy de pastor, ¿verdad? Porque viendo la vida de mis padres me decepcioné un poco y dije, no quiero yo llegar un día a ser pastor o meter a un sacrificio de esto a mis hijos. Pero un día estábamos afligidos por la enfermedad del último hijo, Jonathan, y estábamos pensando en los mejores médicos del país, pero no nos dábamos cuenta que el mejor médico lo teníamos en casa por medio de dos jovencitos de Misión Cristiana Elim que habían llegado a visitarme esa noche para poder orar por Jonathan, y estando en ese momento tan difícil de la enfermedad de Jonathan, desahuciado del hospital, prácticamente los médicos nos habían dicho que esa noche se nos moría, y los dos jóvenes de Misión Cristiana Elim nos hicieron el llamado esa noche a convertirnos al Señor. Fue un 7 de diciembre de 1996 y ese día conocimos al Señor a la 1 de la madrugada. Y desde ese momento Dios Amén. tocó mi corazón para poder predicar en una célula de ahí. Desde el momento que me convertí, a los 3 días después, los hermanos jóvenes me pusieron a predicar en una célula familiar. 3 días sin bautizarme, sin casarme, me pusieron a predicar en una célula familiar y me dijeron, no, usted está capacitado para predicar, así de que lo queremos predicando en las células de Misión Cristiana Elim.
y fue allí donde empecé este ministerio para que Dios se glorificara de una forma muy especial. Ese fue el motivo de mi conversión, mi hijo. Amén, amén. Dios ocupa diferentes medios, ¿verdad? Y gloria a Dios porque el Señor mueve sus piezas para que nosotros podamos llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? Y que podamos ser nacidos de nuevo y podamos ser una nueva criatura y podamos tener una nueva vida en el Señor. Pero vamos a ver, Quique, ¿en qué fecha fue que tú decidiste y que ya el Señor te llama y dónde es que se ubica la iglesia? Danos esas. Cuéntanos un poco de historia, ¿cómo fue que empezó la iglesia Estaba siempre congregándome en hoy, Misión verdad? Cristiana Elim, ¿verdad? Estaba siempre en Misión Cristiana Elim, trabajando como supervisor de células, ya por 10 años de ser supervisor de Misión Cristiana Elim, cuando de repente una enfermedad que le dicen el Chagas llegó a mi vida y empezó a darme mucha guerra, ¿verdad? Físicamente y no hallaba qué hacer y de repente entendí que era el llamado de Dios al ministerio y empecé a abrir obras. Llegué al Pino abriendo la obra que está ahí de Asamblea de Dios, filial Aposento Alto. Logramos tener ahí un grupo de hermanos, donde está el hermano Silfredo Ramos hoy, ¿verdad? Luego después el Señor Pastor? no quería ser pastor, ¿verdad? El Señor me llamaba al ministerio y no quería. Dejé el Pino, me fui hacia las Margaritas de Soyapango, siempre en medio de las pandillas, ¿verdad? Y abrimos otra filial de otra iglesia que se llama El Verbo de Dios. Estuvimos allí por muchos días abriendo esa obra, el Señor nos permitió abrir esa obra también, y luego la dejé porque no quería ser pastor, siempre con el deseo, no había un deseo en mi corazón por trabajar como pastor, y llego a la Campanera nuevamente y le digo a mi esposa, no quiero ser pastor, vamos a entregar la obra, así de que le entregamos la filial El Verbo de Dios en las Margaritas, y el Señor empezó a inquietarme nuevamente por abrir otra obra. Y fue así como llegamos allí a Montes 4, hace 12 años ya, llegamos a Montes 4 con la idea de abrir una obra más y entregarla, si era posible, a Aposento Alto nuevamente. Pero lo que no sabíamos es que Dios nos había elegido para ese lugar. Desde hace 12 años estamos allí con mi familia, trabajándole al Señor, a las de las pandillas, ¿verdad? Trabajando con pandillas y todo eso, y hemos visto la mano de Dios glorificarse desde hace 12 años para acá. Amén. Cuéntanos los inicios de la iglesia. Yo me acuerdo que a mí me mandaron, porque en esa época yo era parte del cuerpo oficial de la iglesia y en Aposento Alto, ¿verdad? Y a mí me mandaron a que fuera a ver si era cierto que se estaba iniciando una obra o qué. Yo me acuerdo que era un local pequeño, era un colegio donde empezamos, pues, ¿verdad? Donde empezamos esa obra y poco a poco el Señor fue llamándonos. ¿Cómo fue que empezó esa obra, Quique? ¿Cómo fue que fue caminando esa obra, Quique, en ese lugar? Pues llegamos al Liceo 10 de Mayo. Bueno, primeramente fui recomendado por un hermano como pastor, aunque no era pastor, ¿verdad? Fui recomendado como pastor con el director del colegio y dueño del colegio. Fui recomendado como pastor en ese lugar. Él me aceptó como pastor para darle clase a sus alumnos en ese colegio 10 de Mayo. Y luego, hablando con él, me dice, abramos la iglesia y usted va a ser el pastor. Y empezamos a abrir esa obra con los alumnos del colegio. Luego, después, los alumnos sintieron una presión, ¿verdad? Y dijeron, no podemos estar así. Entonces, el señor dueño del colegio les había ofrecido una nota a ellos por asistir a los cultos, ¿verdad? Y, y es ahí donde ellos asistían continuamente, pero luego los alumnos dijeron, no podemos estar así. Y no va a bajar nota este señor, pues que no baje nota, ¿verdad? Y fue allí donde decidieron ya no llegar, pero empezaron a llegar los vecinos del contorno del colegio y empezamos la obra a crecer y de repente ya con 25 miembros optamos, ¿verdad?, por buscar una afiliación y buscamos primero al hermano Saúl Barraza y ese día que llegamos no lo encontramos al hermano Saúl Barraza
que era filial de Aposento Alto también, ¿verdad? Entonces logramos llegar donde el hermano Cristóbal Ramírez. En ese tiempo estaba joven el hermano Cristóbal Ramírez, ¿verdad? Todavía era un pilar fuerte en Aposento Alto, y llegamos aquí con 3 diáconos y mi servidor, tu servidor como pastor, ¿verdad? Y llegamos y hablamos con el hermano Cristóbal Ramírez, y el hermano Cristóbal Ramírez me dijo: haceme una lista de los miembros que tenés y de la lista de los diáconos que tenés, y vamos a mandar los diáconos de la iglesia. Y fue como te enviaron a ti, ¿verdad? Para que fueras a ver esa obra. Y no creían, a la verdad no creían, ¿verdad? Porque después de ser un borracho aquí, dar guerra en Aposento Alto, ¿verdad? Andar aquí todo arruinadito, tremendo lo que había pasado aquí en Aposento Alto conmigo en la construcción del templo y todo esto. Pero después de eso Dios hizo ese milagro y me llama de pastor a ese lugar. Y esa obra, cuando inició, me recuerdo que éramos ya al tiempo de 3 meses, éramos 45 miembros en ese lugar, ¿verdad? En ese colegio. Y así fue como empezamos a desarrollarnos y hablar del evangelio en ese lugar. Y fue grande lo que Dios hizo en ese lugar. Así de que estamos, después del colegio, estuvimos 2 años en el colegio. Luego del colegio, ya como filial Aposento Alto en ese colegio. Luego salimos para una casita, un pasaje, ¿verdad? Que nos alquilaron por ahí. Estuvimos en esa casita otros 2 años. Luego salimos a una casa grande a la orilla de la calle, donde estuvimos quizás unos 2 años y medio en esa casa grande, y pagábamos una cantidad de $150. Cuando ya nos vimos que no podíamos pagar esa cantidad, optamos por buscar un terreno. Pero esos 6 años que estuvimos ahí cerca del colegio, en el contorno del colegio y parte del colegio, en esos 6 años yo había visto un palo de mango en un terreno precioso, ¿verdad? Y siempre que pasaba por ese terreno precioso me paraba debajo de ese palo de mango, así como estoy ahora debajo de este árbol de mango. Y yo me paraba debajo de ese palo de mango y le decía al Señor: un día me voy a comer estos mangos porque van a ser míos. Tú me los vas a regalar, Señor. Y le decía al palo: te voy a garrotear el día que sean míos los mangos. Ese día te voy a garrotear, mientras no. Y a los 6 años y medio Dios nos respondió, y estamos hoy en ese terreno valorado en $130,000. Allí estamos. Imagínate. ¿Y ese terreno se lo donaron, lo adquirieron, o cómo fue la adquisición de ese terreno? Pues ese es un milagro, ¿verdad? De parte de Dios. Yo conocí a un abogado en Conchalillo, en la playa Conchalillo, donde fui a trabajar siempre en los trabajos que hago de albañilería. Fui a trabajarle al abogado ahí a Conchalillo, y estando platicando con él en ese lugar, me dice: démosle vida a la iglesia, pues, me dijo, ya que usted es pastor. Él es católico, y platicando de la iglesia, ¿verdad? Él me platicaba de lo católico, y yo le hablaba de la iglesia, ¿verdad? De lo que Dios estaba haciendo con nosotros ahí en la Panamá, bueno, en Montes 4, digamos. Y hablando con él de todo esto, que Soyapango era un lugar conflictivo y que estábamos ahí en medio de las pandillas, él me dijo: démosle vida a la iglesia, pues, y avivemos a los pandilleros que busquen de Dios. Y empezamos a hablar de eso, y fue así como él me contactó al suegro, que era otro abogado que trabajaba en Soyapango. Y este abogado, yo no sabía, era el representante legal de la dueña del terreno donde estamos hoy. Y cuando él le habla por teléfono al abogado, le dice: yo tengo un pastor aquí que quiere un terreno para iglesia. Y usted, Pedro, le dijo: me le puede ayudar a este pastor. Y le dijo: mándemelo. Entonces estaba la propaganda, ¿verdad?, de los partidos políticos, porque se iba a hacer la elección de los alcaldes a nivel nacional, y él iba como alcalde de un partido que apareció en ese tiempo que se llamaba el PSP. Y este abogado iba como alcalde del PSP en Soyapango. Entonces, cuando llegué, me dijo: hagamos una cosa, pastor. Ajá, ¿qué puedo hacer?
Me dijo, usted me ayuda a hacer la propaganda y yo le ayudo con un terreno para la iglesia. Y dije yo, bueno, aunque me critiquen, ¿verdad? Y todo esto, pero vale más un terreno que la propaganda que puedo hacer, ¿verdad? Y me dio un carro con unas Sí. bocinas, me dio un carro con unas bocinas y empezamos a hacerle propaganda al PSP en Soyapango por medio de don Pedro González, ¿verdad? El abogado reconocido de Soyapango. Y este señor me llevó a ese terreno donde yo había pedido por 6 años y medio. Había pedido ese terreno al Señor. Él me lleva allí y me dice, tengo este terreno. Y me dijo, le digo, este es el que quiero. Y me dijo, pues aquí está, pastor. Me dijo, usted me está ayudando, yo le ayudo. Y me hizo una carta para apoderarme del terreno. Y me dijo, me puso en la carta que tenía permiso de hacer una galera. Pero luego, a los 6 meses después, el abogado se enferma y va a parar al hospital Lamatepec del Seguro Social. Y estando en ese hospital no hallaba yo los medios cómo llegar donde él, porque él estaba demasiado grave y me decían, se va a morir el abogado, se va a morir el abogado. Y yo decía, ¿qué hago si este señor se muere? El terreno lo pierdo si este señor se muere. Y me preocupé tanto que tuve que agarrar a un hermano de silla de rueda que tenía en la iglesia y con el hermano de la silla de ruedas nos fuimos al seguro. ¿Verdad? Yo dije, así me dejan entrar. Y cabal, empujando la silla de ruedas, ¿verdad? Con el hermano logramos entrar y logramos llegar hasta donde él estaba. Cuando llego donde él, lo primero que hizo fue agarrarme la mano y me dijo, pastor, ore por mí. Es tiempo de convertirme al Señor. Y Gloria a Dios. ahí oramos por el abogado, por don Pedro González, esa tarde, como a las 5 de la tarde en el hospital Amaltepec. A los 3 días a él le dieron el alta, salió y cuando sale me dice, pastor, vamos a la oficina. Yo siento que no voy a durar mucho y quiero hacerle un contrato. Y me hizo un contrato de arrendamiento en promesa de compra. Y me dijo, esto es suyo, se lo regalo, vaya, guárdelo y no se lo entregue a nadie, es suyo. Y me llevé el contrato para la casa, lo guardé y él ingresó a los 5 días después de haber salido del hospital, volvió a ingresar al hospital, lamentablemente falleció a los 10 días ya de estar en el hospital y cuando falleció el otro abogado me dice, con el primero que nos habíamos conocido en Conchalillo, él me dice, quiero ver los papeles que le dejó, quiero ver los papeles que le dejó Pedro González. Y le digo, sí, aquí los tengo. Y dijo a verlos y cuando los ve me dice, en verdad, usted se ganó a Pedro. Y este terreno se lo regaló Pedro, me dijo. Así de que este terreno es suyo. Wow. Este terreno es suyo, un Son terreno las maravillas valorado en que nuestro Dios. $130,000 ha sido donado para la iglesia, así de que ahorita el mismo abogado yerno del que murió, el que me dejó allí, me está haciendo las escrituras del terreno, que nos va a costar entre $2,800 a $3,000, ¿verdad? Porque al mismo tiempo nos van a dar una carta jurídica, no por desligarme de Gloria Asamblea a de Dios, Dios. porque no quiero hacer eso, ¿verdad? Sino que voy a contar un poquito el motivo, el por qué lo vamos a hacer de esa manera. Porque me están Claro. diciendo, me dicen los abogados que si yo dejo el terreno a nombre de las asambleas de Dios lo consumen porque hay muchos pastores que tienen muchas deudas. Entonces, Ah, tenemos que escriturarlo conforme a un nombre de iglesia primero y luego después pasarlo a nombre de la conferencia para que no vaya a ser consumido, ¿verdad? Por las deudas que otros pastores han adquirido. Así de que estamos claro. allí, David, estamos allí, gracias a Dios, ya 7 años prácticamente vamos a cumplir hoy en diciembre de estar en este terreno tan precioso. Son 800 varas cuadradas. Tenemos un lindo templo que el Señor nos ha dado. Y ahorita estamos en la construcción de la casa pastoral. Ya vivo allí, ¿verdad? Ya vivo a la de la iglesia prácticamente. Tengo la iglesia a la par. Y estamos allí, gracias a Dios, construyendo la casa pastoral a la orilla de un barranco. Estamos ahí pendientes con las lluvias que hoy tenemos porque estamos queriendo hacerle un muro, pero los recursos no nos alcanzan todavía, pero con la ayuda de Dios lo lograremos. Así de que Gloria a allí vivo, Dios.
Allí vivo a la orilla de un barranco, Y pero no me quejo. amén. Cualquiera que nos esté viendo, ¿verdad? Y vea esto, yo voy a tratar de incluirle algunas fotos al final de esta entrevista, de este programa Loco por Cristo, para que usted pueda ver cómo va el templo, cómo va avanzando. Yo le digo que yo me quedo sorprendido porque cuando yo fui, estábamos como en el área de recreo de un colegio donde se celebraban los cultos. Pero vamos a ver, Quique, esos son, por decir así, las necesidades materiales que hay. Pero ahora hablemos un poco, Quique, ¿qué es ser pastor en una área conflictiva en El Salvador? ¿Cuáles son, por decir así, los retos que hay? Porque el Señor es soberano y Él gobierna sobre todo, ¿verdad? Pero ¿cuáles son a veces esos retos que tienes tú como pastor? ¿Verdad? Que es una área que está bastante, pues, bastante llena de mareros, pues, de este problema social que hubo después de la guerra en nuestro país. ¿Cuáles son los retos que tenés como pastor en esa área, Quique? Pues nos enfrentamos a varios, ¿verdad? Porque primeramente estoy haciendo división entre las dos pandillas. A un lado tengo MS y al lado de atrás tengo 18. El terreno por muchos años fue escenario de muerte, ¿verdad? Entre las dos pandillas, ahí era el escenario de muerte. La gente se me acerca y Mm, me dicen, pastor, no le da miedo estar aquí, mire, allá cayeron tantos muertos, aquí hallamos tantos muertos, aquí se vieron tantos. Y les digo yo, si Dios me trajo a este lugar, es con un propósito. Y el reto es alejar la muerte de esas colonias, ¿verdad? Y que la muerte se aleje de ahí. Y gracias a Dios, amén. desde que hemos llegado a ese lugar ya con 7 años y medio, solo hemos visto 2 muertes en ese lugar ya, ¿verdad? Y gracias a Dios bajaron los homicidios allí enfrente, ya no hay aquel enfrentamiento que se daba antes, que podíamos ver que a cada momento zumbaban las balas a las de la cabeza de uno, ¿verdad? Porque se agarraban de lado a lado y nosotros quedábamos en medio como iglesia. A veces los hermanos corriendo se metían debajo de las sillas, ¿verdad? Y huyendo de oír las balas y todo eso. Ya no lo vemos, ya tenemos que 4 o 3 años de no ver eso, ¿verdad? Y hemos hecho Dios. ministerios de oración, nos paramos por muchas veces en las esquinas. Hoy estamos ministrando las paredes del templo y estamos reprendiendo todo espíritu de muerte del contorno de la iglesia, esperando en Dios, ¿verdad? Que en vez de que las almas se pierdan, sean ganadas, porque el problema que tenemos, David, en Soyapango es que el 75, el 80% de los jóvenes pandilleros son hijos de cristianos, conocen de Dios. Oh, Entonces, ese es el reto, sacarlos de ahí, hacerles entender, ¿verdad? Que los padres, por estar en las iglesias, se descuidaron de sus hijos y pensaron que el hacer el evangelio afuera es más importante que el de casa y descuidaron a sus hijos. Y no es así, ¿verdad? Sino que para nosotros es un reto ahora hacerle entender al joven, ¿verdad? Que hay una madre llorando por ellos, hay un padre llorando por ellos, pidiendo misericordia por ellos y que por eso están con vida hasta el día de hoy, ¿verdad? Y podemos ver cómo los jóvenes entienden eso y agradezco a Dios por la vida del hermano Sergio, ¿verdad? Por la vida de Aparicio, por la vida del hermano Luis, que han estado apoyándome allí con ONG para trabajar con los jóvenes en ese lugar y enfrentarse a esa juventud no ha sido fácil, pero a la verdad son de gran apoyo también para la obra del Señor cuando hay un pastor que de verdad se propone, ¿verdad?, hacer la obra de Dios. Yo estuve y tuve la experiencia de un día borrar grafitis y me acuerdo que fui donde los hermanos Monterrosas a pedirles cal, ¿verdad?, y sal. Y a veces uno le da hasta penita andar pidiendo, pero por necesidad hay que ir a pedir, ¿verdad? Y fui donde los hermanos Monterrosas a pedirles, me recuerdo que les pedí cal y sal para borrar todos los grafitis que habían en las colonias de ahí de Soyapango, al contorno de la iglesia, y reuní 75 pandilleros tatuados
para andar borrando los grafitis, porque nadie más los puede borrar si no son ellos, ¿verdad? Y fuimos con ellos y me tocó andar peleando con la policía en ese momento, salí por las redes sociales discutiéndome con los policías, porque los policías se emocionaron cuando vieron al montón de jóvenes en las calles pintando los grafitis y todo eso, borrando todo eso de las colonias, ¿verdad? Y viendo que 75 jóvenes solo con un pastor, pues, el hermano Oscar Ramírez allí con ellos, peleando con los policías, hasta un helicóptero nos mandaron para que anduviera vigiando a los jóvenes, a dónde se andaban metiendo para agarrarlos y todo eso. Pero gracias a Dios no nos quitaron a ni uno, ¿verdad? Trabajamos con ellos, borramos grafitis y todo, y llegó el momento de hacer una oración por ellos ya al final, en el hoyo ya de Monte 5 que le dicen, ¿verdad? Las colonias más conflictivas de Soyapango. Llegamos y cuando les digo vamos a orar, todos se pusieron de rodillas, se quitaron las gorras y empezaron a levantar sus manos, oramos con ellos. Fue un éxito tan grande de ver la misericordia de Dios sobre ellos, y para mí ha sido una satisfacción poder decir he vencido un reto más. Y ahora con esto, ¿verdad? De que yo acabo de vivir lo de la operación de mi cabeza, ¿verdad? Por el accidente que tuve, y oír que yo estaba en el hospital luchando entre la vida y la muerte, ¿verdad? Y oír que allá al lado de la iglesia, a los contornos de la iglesia, un puño de jóvenes pandilleros, casa por casa, tocando puertas, pidiendo $1 por casa para sacar al pastor del hospital, ¿verdad? Porque estaba grave en el hospital y que cobraban demasiado en el hospital diagnóstico para poder sacar al pastor de allí. Y la gente apoyando, pues me mandaron una buena ofrenda que hasta la vez ni sé cuánto me mandaron, ¿verdad? Lo que sí sé, que mandaron una buena ofrenda, Emerson la recibió y logramos reunir con $50 que llegué al hospital por la operación, logramos reunir $8,575 para salir del hospital, ¿verdad? Y salimos en victoria, y son retos que hemos enfrentado, ¿verdad? Y seguimos enfrentando en esos lugares. Yo puedo llegar, sentarme con ellos, con las dos pandillas, ¿verdad? Yo puedo llegar, sentarme con ellos, platicar, hablarles de Cristo, expresarles lo que hay en mi corazón para ellos, y me escuchan. Aún tuvimos la oportunidad, no sé si te diste cuenta, pero tuvimos la oportunidad como iglesia filial Aposento Alto en Soyapango, poder reunir 250 jóvenes pandilleros con sus esposas y sus hijos en una vigilia, y tuvimos una vigilia con más de 800 personas al aire libre, donde pudimos ver la gloria de Dios moverse, ¿verdad? Y pudimos tener, como te digo, 250 jóvenes pandilleros en ese lugar. Y lo más tremendo es que lo hice a la par de la policía, ¿verdad? Lo hicimos a la par de la policía en el parqueo que tiene la policía al lado donde ellos están, ¿verdad? En su delegación. Ahí reunimos 800 personas con 250 pandilleros, y ahí les predicamos a Cristo con otros pastores de iglesias proféticas de ahí del contorno. Y eso ha sido un éxito, ¿verdad? Y es que eso, Quique, eso es lo que la iglesia ha dejado de hacer hoy en estos días. La iglesia no es un lugar exclusivo para los creyentes. La iglesia es el lugar para que llegue el pecador y pueda conocer a nuestro Salvador. La iglesia debe de ser un lugar inclusivo, porque debemos ser inclusivos con todos los pecadores, porque eso es a lo que Jesús nos ha llamado. Jesús nos ha llamado a buscar al pecador y hablarle del Señor y a poder predicar la palabra. Y yo sé, Quique, que eso que tú estás haciendo en esa área de Soyapango, el Señor te ha ido recompensando. Solo el milagro de ese terreno, no hay duda que Dios ha movido su mano. Solo poder juntar ese dinero para pagar esa operación. Yo sé que hace un par de meses te viste un poco grave por un coágulo que tuviste en la cabeza, pues, ¿verdad? Pero el Señor ha sido maravilloso y te dio una oportunidad más y te tiene de pie, ¿verdad? Que muchos quizás pensaron que no ibas a poder caminar, no ibas a poder hablar, y acá te tiene el Señor. Y esas son las maravillas que nuestro Dios hace. El tiempo que nos queda en este mundo es corto. Vemos cómo las profecías se van cumpliendo, Quique, cómo las profecías, y el Señor está diciendo que el Señor viene pronto.
¿verdad? Y ahora, Quique, después de todo eso que has estado haciendo, cuéntanos un poco de tu iglesia. ¿Cómo tu iglesia ha crecido? ¿Cuántos miembros tienes hoy en tu iglesia después de que eran 20 hermanos con los que empezaste, Quique? Pues Dios ha sido fiel y hemos visto, ¿verdad?, cómo Dios sigue añadiendo almas a- que van a ser salvas, ¿verdad? Y estamos ahí ahorita con un aproximado de 70 miembros ya, ¿verdad? Y bueno, andamos por Amén. 120 personas, pero de esos nos reunimos, ¿qué es? 50, 70 en cada culto. Y esa es una bendición de parte de Amén. Dios, porque Dios sigue haciendo su obra y podemos ver la mano de Dios, ¿verdad? Tenemos una iglesia bien organizada, tenemos, bueno, hoy tenemos directiva, ¿verdad? La directiva de mujeres, directiva de hombres, cuerpo oficial, tenemos todo bien organizado. Tenemos nuestros tesoreros de la iglesia, que son los que gobiernan las arcas de la iglesia, ¿verdad? Y estamos trabajando mucho en eso y seguimos avanzando en lo que es la construcción del templo. La iglesia en verdad está apoyando bastante lo que es la obra del Señor. Podemos ver cómo Dios está manifestándose de una forma muy especial y tenemos un pueblo especial, un pueblo que Dios nos ha dado amoroso, un pueblo que Dios ha levantado en ese lugar que a la verdad yo me quedo sorprendido, no hay palabras como expresar en verdad todo lo que Dios ha hecho en ese lugar, porque empezando, ¿verdad? Desde los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, llevar muchas almas, pero almas que en verdad aman a Dios, en verdad se Gloria. han dado el todo, se han dado el todo por servirle al Señor y salimos de repente para recaudar fondos, salimos, reunimos el pueblo de Dios, ¿verdad? Pagamos un bus y nos vamos a una excursión pagando $6, $7 cada uno para ir sobreviviendo, ¿verdad? En Soyapango es unas colonias pobres, pues, que la delincuencia se apoderó más de las colonias, ¿verdad? Y gracias a Dios hay un pueblo que clama y está orando para que Dios siga haciendo la obra en ese lugar y tenemos un ministerio de oración todos los lunes, ahí de que está clamando por las almas, estamos pidiéndole a Dios ese amor más y esa pasión por las almas, ¿verdad? Para que Dios añada a su iglesia a los que han de ser salvos. O sea que Dios nos ha llamado para trabajar en su obra, no estar quietos, ¿verdad? Hay mucho que hacer y no hay duda de que Dios nos ha levantado para eso. ¿Cuáles son, Quique? ¿Cuáles son esas proyecciones que tenés para futuro con el templo, con los ministerios de la iglesia? ¿Cuáles son esos planes que tiene la iglesia filial de Aposento Alto allí en Soyapango para futuro, Quique? Pues estamos ahorita ya planificando ya el otro año prácticamente ampliarnos, ¿verdad? Porque hay cultos que ya no cabemos, más que todo el día martes de las mujeres, ¿verdad? Hay cultos alegres donde ya no cabemos en el templo que tenemos. Tenemos un templo de 25 metros de largo por 8 de ancho y estamos con el deseo de ampliarnos 2 metros más a ambos lados. Serían 4 metros de ampliación donde queremos también meterle cielo falso a todo y ver si logramos poner un aire acondicionado porque la calor es demasiado fuerte. Y tenemos gente que nos apoya, ¿verdad? Porque tenemos muchas personas que nos apoyan en eso, pero la proyección es ampliarnos y hacer ensanchar las estacas, ¿verdad? Y ahorita estamos ya en el proyecto de abrir una filial en la playa de San Diego, al final donde le dicen el playón. Estamos ya con el proyecto de abrir una filial, ya logramos hacer 2 cultos en la playa de San Diego, 2 miércoles hemos estado por allá predicando el evangelio, ya se convirtió un alma al Señor, ¿verdad? Y estamos viendo la mano de Dios en ese lugar también. Así de que ya estamos queriendo hacer lo que hace la iglesia madre de aquí a Aposento Alto, ¿verdad? Trabajar con filiales y estamos ya en el proyecto de abrir esa filial en la playa de San Diego y también el otro proyecto es a futuro poder abrir una filial más en Tonacatepeque, en Tonaca. Así de que estamos pidiéndole a Dios la dirección y Dios nos va a dar
nos va a abrir las puertas, pues, para que la iglesia crezca cada día más, ¿verdad? Y ganar las almas para Cristo, Amén. que es el deseo como Amén. pastor, es el deseo más grande en mi corazón. Quizás no prosperar económicamente, porque no pienso eso, ¿verdad? Lo que pienso es ver almas llorar delante de la presencia del Señor, cómo se quebrantan delante del Señor. Ese es el deseo en mi corazón, y hasta mis lágrimas se rodan cuando pienso en eso, porque sé el día que Cristo me llamó a mí, ¿verdad? Donde andaba perdido y Cristo me rescató. Y si lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer con muchos jóvenes de los que queremos ganar para Cristo. Esos son los Amén. proyectos que tenemos. Un día que vamos a hablar y vamos a darte la oportunidad para que más detenidamente puedas contarnos tu testimonio. En realidad, hermanos, ustedes no saben cómo es que Quique, el pastor Quique, llegó a ser pastor. De verdad, nosotros lo conocíamos ahí, ¿verdad? Y como decía Quique, muchas veces en sus borracheras, y lo veíamos ahí en el terreno que estaba enfrente de la iglesia, que era el parqueo, ¿verdad? Su padre había sido pastor de las Asambleas de Dios por mucho tiempo, pero hay una parte muy esencial que él mencionó. Muchas veces los padres cristianos pensamos que todo es iglesia. Ponemos más atención a la iglesia que a nuestros propios hijos. Y por eso es de que, como el pastor dijo, muchos de estos jóvenes que son mareros hoy en estos sectores de Soyapango, sus padres son cristianos evangélicos, pero se les olvidó que una parte importante son sus hijos, porque son herencia de Jehová, dice que son los hijos. Y por eso, hermano, yo creo que es lo que el pastor también dice, hay que poner mucha atención a nuestras casas. Hoy en estos tiempos, el enemigo está tratando de trabajar en nuestra familia para que destruir nuestra familia, para acabar matrimonios, para separar familias, para tener una excusa para poder minar los sueños, para poder minar el futuro de nuestros niños. Por eso es importante que nosotros estemos más cerca de nuestro Dios. Así que, Quique, ya el tiempo se nos va acabando, así que yo te voy a decir que puedas dar cuál sería un mensaje final para todos los hermanos que han estado viendo, los amigos que han estado viendo esta transmisión este día, Quique. ¿Cuál sería un mensaje final que tú nos pudieras dar, hermano? Pues motivar, ¿verdad? Para que tengamos ese amor tan grande por las almas, que anhelemos ver almas llorar delante de la presencia del Señor, convertirse al Señor. Yo creo que cada pastor debería de amar más eso, ¿verdad? De ver almas convertirse al Señor, porque cuántos se están perdiendo mientras los pastores muchas veces nos estamos acomodando, y hay muchas almas que salvar todavía, hay mucho trabajo que hacer. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es trabajar para la obra del Señor y hacer todo sin interés económico, sin intereses materiales. Lo que debe de interesarnos a nosotros es el interés de ganar esas almas para Cristo. Hay muchos niños perdidos, hay mucha gente, y no hay cosa mejor. Yo te puedo decir, David, este día, no hay cosa mejor llegar debajo de aquel puente del Belloso o de cualquier puente de San Salvador y darle un abrazo a un indigente, que vieras qué gran amor se siente el poder sentir eso, ¿verdad? Yo tuve esa experiencia de llegar, y he tenido esa experiencia de llegar debajo de los puentes, hablarles de Cristo a los indigentes, poderlos abrazar a pesar de que hieden y todo eso, ¿verdad? Yo me pongo a pensar un día, borracho, yedía igual que ellos, y ahora poder abrazarlos y decirles Cristo te ama, me llena tanto de satisfacción mi corazón, que en verdad muchas veces me ha tocado llorar con ellos, comer con ellos ahí debajo de un puente, ¿verdad? Y sentarme a la par de ellos a platicar con ellos. Ahí hay unos niños, bueno, conocí a un niño que le dicen el Gatillo, debajo del puente El Belloso, ¿verdad? Y hablando con él le digo, hijo, ¿qué sentís? Y me dice, lo único que siento es el deseo de que usted me abrace. Y lo abracé y
llorando juntos y me dice, nunca he tenido el abrazo de mi padre ni de mi madre, nunca me abrazaron, ni sé dónde viven. Y eso me llenó tanto de satisfacción, el poder saber que el hacer el trabajo de Dios es algo maravilloso. Así de que a todos los que nos oyen, a todos los que nos oyen y nos ven por estos medios, es necesario que amemos las almas que se están perdiendo. Tenemos mucho que hacer por el Señor. Amén. Gloria. Amén. Pastor, hermano, amigo que nos está viendo. La iglesia no es solo el lugar físico. La iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia debe de ser un lugar inclusivo, porque el pecador debe de venir y el Señor debe restaurar sus vidas. Es necesario que tú puedas nacer de nuevo. Es necesario que muchos que aún frecuentan las iglesias deben nacer de nuevo, porque no vivimos una vida como el Señor quiere que nosotros vivamos. Y haber nacido de nuevo implica tener una nueva vida. Hermano, el Señor quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como el Señor nos amó a nosotros, y tener esa pasión por las almas, como dijo el pastor, esa pasión por esas almas que se están perdiendo, que no tienen ninguna esperanza, pero con el Señor. Si ya no nos preocupemos por las cosas de este mundo, hermanos, nosotros no somos de este mundo, nosotros somos del mundo celestial. Nuestra última morada es el cielo, donde nos debe de importar hacer una gran casa, una gran mansión, es en el cielo, no acá en la tierra, hermanos. Así que, Quique, ha sido un placer haberte tenido este día. Yo sé que vamos a tener muchas más intervenciones, vamos a tener más programas que vamos a estar hablando, pero hermano, este es una tierra, usted que nos está viendo y está diciendo, yo quiero colaborarle al Señor, quiero hacer algo por el Señor. Muchas veces quizás no es necesario que usted que usted vaya, usted puede sembrar en estos ministerios y puede ayudar, porque están en zonas conflictivas donde de verdad hay necesidades que nosotros ni nos imaginamos. Hay familias que tienen mucha necesidad, hermanos, y es necesario que como hijos de Dios compartamos el evangelio y compartamos de lo que nosotros recibimos también. Quique, ha sido un placer haber estado contigo este día. Yo le pido al Señor que bendiga, que siga obrando en tu vida y que siga obrando en tu iglesia. Y primero Dios, un día de esto, pues nos veremos nuevamente. Ahí Amén. tendré el gusto de llegar a tu iglesia y vamos a poder compartir con todos los hermanos, primero Dios. Quique, que el Señor te bendiga. Y bueno, amén, hermano, esto ha sido Locos por Cristo. Los esperamos el otro viernes a las 8 de la noche. Bendiciones.